Hay algo que mucha gente no sabe. La historia de La Llorona no empezó con una mujer que mató a sus hijos. Ese es solo el final. El verdadero origen es mucho más antiguo y mucho más oscuro. Porque antes de que existieran los ríos donde la escuchamos hoy, ya había alguien llorando en la noche. Y ese llanto no era por 3 niños, era por algo mucho peor. Mucho antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas ya hablaban de una mujer que lloraba en la oscuridad. No era un fantasma, era algo más cercano a una diosa, una presencia, una advertencia. Entre los mexicas existía una figura llamada Cihuacóatl, conocida como la mujer serpiente. Era madre, era guerrera, era protectora, pero también era portadora de muerte. Se decía que en las noches aparecía vestida de blanco, vagando entre caminos y lagos, llorando, no por un hijo, sino por todos. Su lamento era una señal, un presagio. Algo estaba por pasar. De hecho, crónicas antiguas mencionan que antes de la caída de Tenochtitlán, una mujer se escuchaba gritar en la noche, lamentándose por sus hijos y por lo que vendría. No era casualidad, era advertencia, y escucharla significaba desgracia. Además, estas figuras estaban ligadas a la ciguateteo, espíritus de mujeres que murieron en el parto, que según la creencia vagaban en la noche, llorando y siendo peligrosas para los vivos, especialmente para los niños. No protegían, no guiaban, acechaban, y si las veías, no era buena señal. Luego llegaron los españoles, y con ellos, otra forma de ver el mundo, otra forma de castigo, otra forma de miedo. La figura de la mujer que llora no desapareció, se transformó, se mezcló con historias reales, con culpa, con pecado. Así nació la versión que todos conocen, la de la mujer, la madre, la que perdió la razón. Se cuenta que era una mujer hermosa, mestiza, que se enamoró de un hombre español, un hombre importante, uno de esos que prometen, pero no cumplen. Tuvieron hijos, pero nunca la reconoció, nunca la hizo parte de su mundo. Para él, ella era algo temporal, hasta que un día, simplemente la dejó. Se casó con alguien de su clase y la borró. La mujer no pudo con eso. No fue solo el abandono, fue la humillación, el sentirse reemplazada, el entender que nunca fue suficiente. Y lo peor, ver a sus hijos como el recuerdo de todo eso. Una noche, los llevó al río, y ahí los ahogó, uno por uno. El agua se los llevó, y el silencio llegó después. Ese silencio que solo aparece cuando ya no hay nada que hacer. Cuando reaccionó, intentó salvarlos, pero ya era tarde, y en ese momento entendió todo, lo que había hecho, lo que había perdido, lo que ya no podía arreglar. Desesperada, terminó con su propia vida, pero la muerte no fue el final. Porque no encontró descanso, no hubo perdón, no hubo paz. Su alma quedó atrapada, condenada a repetir lo único que le quedó, buscar a sus hijos. Desde entonces, vaga por ríos, por lagos, por canales, por calles vacías, vestida de blanco, llorando, siempre llorando. Y ese grito no es solo tristeza, es advertencia, porque hay algo que dicen quienes la han escuchado. Si la oyes lejos, está cerca, y si la oyes cerca, ya está junto a ti, y verla no es sobrevivir, es desaparecer.
Pero aquí es donde todo cambia, porque si lo piensas bien, la Llorona no es solo una madre, es dos cosas al mismo tiempo. Una mujer que cometió un error imposible de perdonar y algo mucho más antiguo, que ya existía antes de ella. Algo que lloraba antes de los ríos, antes de las ciudades, antes incluso de que alguien supiera su nombre. Y tal vez lo que escuchan algunos en la noche no es una historia, no es una leyenda, es el mismo lamento que nunca se detuvo. Hay algo peor que escuchar pasos en la noche, escuchar algo que te está buscando. En los llanos, no necesitas verlo para saber que está ahí, solo necesitas escucharlo, porque hay una regla que todos conocen y que nadie quiere comprobar. Si el silbido se escucha cerca, no pasa nada, pero si se escucha lejos, ya está detrás de ti. En las extensas llanuras de Venezuela y Colombia, donde la noche cae sin obstáculos y el viento recorre kilómetros sin detenerse, nació una de las leyendas más perturbadoras de toda Latinoamérica. El Silbón no es un espíritu cualquiera, no es un alma que busca paz, es una condena, un castigo eterno, una advertencia. Su origen no está en la guerra, ni en lo sobrenatural. Está en algo más cercano, la familia, y en lo que pasa cuando esa línea se rompe. Se cuenta que todo comenzó con un joven, un hijo único, consentido, malcriado, de esos que nunca reciben un no. Vivía en el llano con su familia, rodeado de campo, de animales, de esa vida donde lo poco se valora, menos cuando siempre lo has tenido todo. Un día, el joven pidió algo específico: carne de venado, no cualquier comida. Eso. El padre salió a cazar. Pasaron horas y no encontró nada. Regresó con las manos vacías. Para cualquiera, sería normal. Para ese joven, no. La rabia le ganó. No fue una discusión, no fue un enojo común, fue algo más, algo que cruzó una línea. Lo atacó y lo mató, pero no terminó ahí, porque después lo desmembró, le sacó las vísceras y llevó los restos a su madre para que los cocinara, sin decirle nada, como si fuera cualquier otra carne. La madre, al descubrirlo, no gritó, no reaccionó como cualquiera, se rompió, y cuando el abuelo se enteró, no dudó. El castigo no fue rápido, no fue sencillo, fue algo hecho para durar. Lo amarraron, lo azotaron, una y otra vez, hasta abrirle la espalda, hasta dejar la carne expuesta. Y luego, le echaron sal en las heridas, no para matarlo, para que sintiera todo, para que recordara. Después, el abuelo lo maldijo, le dio un saco, y dentro puso los huesos de su padre. Esto lo vas a cargar siempre. Y no fue una amenaza, fue una condena eterna. Desde ese momento, el joven dejó de ser humano y se convirtió en algo más. Desde entonces, el Silbón vaga por los llanos. Es alto, demasiado alto. Algunos dicen que mide más de 6 metros. Su cuerpo es delgado, pero no normal. Es como si no tuviera peso, como si no perteneciera a este mundo. Siempre carga un saco en su espalda y dentro los huesos, los mismos, los de su padre. Pero lo más aterrador no es verlo, es escucharlo. Porque el Silbón no habla, no grita, no corre, silba.
Una melodía simple, como si fuera inocente, como si fuera algo normal, pero no lo es, porque ese silbido no funciona como cualquier sonido, tiene una regla, y esa regla es lo que lo hace peligroso. Si escuchas el silbido cerca, no hay problema, significa que está lejos, pero si lo escuchas lejos, eso significa que ya está ahí, detrás de ti, observándote, midiendo, esperando. Dicen que no ataca a cualquiera, no es aleatorio. Busca a los borrachos, a los infieles, a los que viven sin respeto, a los que creen que no hay consecuencias. Se acerca sin hacer ruido. El silbido se mantiene, constante, hipnótico, y cuando por fin lo ves, ya no puedes hacer nada, porque no corre, no necesita hacerlo. El tiempo ya no importa. La distancia ya no existe, solo está él, y tú, y ese saco que nunca se vacía. Pero lo peor no es la historia, es lo que sigue pasando, porque en los llanos todavía hay gente que lo escucha, todavía hay noches donde el viento trae ese silbido, lejano, muy lejano. Y los que lo conocen no se tranquilizan, se quedan quietos, no miran atrás, no hablan, porque saben algo que nadie más entiende, que cuando ese sonido parece distante, cuando crees que aún hay tiempo, cuando piensas que está lejos, es cuando ya no hay salida, porque el silbón nunca llega corriendo, ya estaba ahí desde antes que lo escucharas. No todos los entes hacen ruido. Algunos llegan con música, no rompen puertas, no se meten a la fuerza, no gritan, solo esperan a que tú les abras. Porque hay algo que mucha gente no entiende. Hay cosas que no te hacen daño al inicio. Te enamoran, te envuelven, y cuando te das cuenta, ya no eres completamente tú. En Guatemala, en pueblos donde la noche cae distinta, donde el silencio pesa más y la luna parece quedarse observando demasiado tiempo, nace la historia del sombrerón. No es un demonio como los demás. No es una aparición grotesca. No es algo que te ataque. Es algo que se acerca, que se presenta, que se queda. Su origen no está del todo claro. Algunos dicen que es un duende antiguo, otros que es un espíritu condenado, y hay quienes creen que es algo más viejo todavía, una entidad que siempre ha existido, pero que aprendió a parecer inofensiva. Dicen que es pequeño, más bajo que un niño, vestido completamente de negro, con botas, cinturón brillante y un sombrero demasiado grande para su tamaño, tan grande que no deja ver su rostro. Nunca nadie ha visto su cara, y tal vez eso es lo mejor, porque lo importante no es cómo se ve, es lo que hace. El sombrerón no aparece de golpe, no se manifiesta frente a todos. Él elige, busca, y cuando encuentra a alguien que le interesa, empieza. Siempre de noche, siempre en silencio, siempre desde afuera, se acerca a la ventana y comienza a tocar una guitarra. Pero no es música normal, no es una canción que puedas recordar, no tiene letra clara. No tiene ritmo definido, pero tiene algo que se mete en la cabeza, algo que se queda, y quien lo escucha no lo olvida. No elige a cualquiera, busca a jóvenes,
especialmente a las que tienen el cabello largo, ojos grandes, personas que aún no están rotas por la vida, personas que todavía sienten. Al principio, solo escuchan, desde la cama, desde la oscuridad, y piensan que es alguien más, algún músico, algún vecino, pero no lo es, porque la música no se detiene, regresa cada noche, un poco más cerca, un poco más clara, hasta que ya no puedes ignorarla, hasta que quieres escucharla. Poco a poco, algo cambia. La persona deja de dormir bien. Empieza a pensar en la música durante el día, a esperarla, a necesitarla. Luego viene lo demás. Pierde el hambre, pierde la energía, pierde interés en todo, menos en eso, menos en él. Y cuando ya está completamente atrapada, el sombrerón entra. No rompe nada, no abre puertas, simplemente aparece dentro, frente a ella, y no habla, no explica, no amenaza, solo se acerca y empieza a trenzar el cabello. No son trenzas normales, no son descuidadas, no son improvisadas, son perfectas, demasiado perfectas, apretadas, simétricas, imposibles de deshacer, como si cada hebra quedara fijada, como si no fueran manos humanas las que las hacen, y cada trenza es un vínculo, un lazo, algo que conecta, que ata, que quita, porque no es solo cabello, es algo más, algo que no se ve, pero que se siente. Después de eso, la persona ya no es la misma. Deja de comer, deja de dormir, deja de reaccionar, se apaga, lentamente, día tras día, hasta que muere, pero no como alguien enfermo, no como alguien cansado, muere, vacía, como si algo ya no estuviera ahí, como si algo ya se hubiera ido antes. Y aquí es donde la historia se vuelve peor, porque no todos los que lo escuchan mueren. Algunos solo cambian, algunos siguen viviendo, pero con la mirada perdida, con el cabello trenzado de formas que nadie puede explicar, y con algo en común. Todos dicen lo mismo, aunque nadie les pregunte, que la música sigue sonando, aunque ya no haya nadie afuera. Y que a veces, cuando todo está en silencio, sienten que alguien sigue trenzando. No todos los entes hacen ruido. Algunos llegan con música, no rompen puertas, no se meten a la fuerza, no gritan, solo esperan a que tú les abras. Porque hay algo que mucha gente no entiende. Hay cosas que no te hacen daño al inicio. Te enamoran, te envuelven. Y cuando te das cuenta, ya no eres completamente tú. En Guatemala, en pueblos donde la noche cae distinta, donde el silencio pesa más y la luna parece quedarse observando demasiado tiempo, nace la historia del sombrerón. No es un demonio como los demás, no es una aparición grotesca, no es algo que te ataque, es algo que se acerca, que se presenta, que se queda. Su origen no está del todo claro. Algunos dicen que es un duende antiguo, otros que es un espíritu condenado, y hay quienes creen que es algo más viejo todavía, una entidad que siempre ha existido, pero que aprendió a parecer inofensiva. Dicen que es pequeño, más bajo que un niño, vestido completamente de negro, con botas, cinturón brillante y un sombrero demasiado grande para su tamaño,
tan grande que no deja ver su rostro. Nunca. Nadie ha visto su cara. Y tal vez eso es lo mejor, porque lo importante no es cómo se ve, es lo que hace. El sombrerón no aparece de golpe, no se manifiesta frente a todos. Él elige, busca, y cuando encuentra a alguien que le interesa, empieza. Siempre de noche, siempre en silencio, siempre desde afuera. Se acerca a la ventana y comienza a tocar una guitarra. Pero no es música normal. No es una canción que puedas recordar. No tiene letra clara, no tiene ritmo definido, pero tiene algo que se mete en la cabeza, algo que se queda. Y quien lo escucha, no lo olvida, no elige a cualquiera. Busca a jóvenes, especialmente a las que tienen el cabello largo, ojos grandes, personas que aún no están rotas por la vida, personas que todavía sienten. Al principio, solo escuchan, desde la cama, desde la oscuridad, y piensan que es alguien más, algún músico, algún vecino, pero no lo es, porque la música no se detiene, regresa cada noche, un poco más cerca, un poco más clara, hasta que ya no puedes ignorarla, hasta que quieres escucharla. Poco a poco, algo cambia. La persona deja de dormir bien, empieza a pensar en la música durante el día, a esperarla, a necesitarla. Luego viene lo demás, pierde el hambre, pierde la energía, pierde interés en todo, menos en eso, menos en él. Y cuando ya está completamente atrapada, el sombrerón entra, no rompe nada, no abre puertas, simplemente aparece, dentro, frente a ella, y no habla, no explica, no amenaza, solo se acerca y empieza a trenzar el cabello. No son trenzas normales, no son descuidadas, no son improvisadas, son perfectas, demasiado perfectas, apretadas, simétricas, imposibles de deshacer, como si cada hebra quedara fijada, como si no fueran manos humanas las que las hacen, y cada trenza es un vínculo, un lazo, algo que conecta, que ata, que quita, porque no es solo cabello, es algo más, algo que no se ve, pero que se siente. Después de eso, la persona ya no es la misma, deja de comer, deja de dormir, deja de reaccionar, se apaga lentamente, día tras día, hasta que muere, pero no como alguien enfermo, no como alguien cansado, muere, vacía, como si algo ya no estuviera ahí, como si algo ya se hubiera ido antes. Y aquí es donde la historia se vuelve peor, porque no todos los que lo escuchan mueren. Algunos solo cambian, algunos siguen viviendo, pero con la mirada perdida, con el cabello trenzado de formas que nadie puede explicar, y con algo en común. Todos dicen lo mismo, aunque nadie les pregunte, que la música sigue sonando, aunque ya no haya nadie afuera, y que a veces, cuando todo está en silencio, sienten que alguien sigue trenzando,